Misterios 710. Shabbat Shalom, bienvenidos todos. Mandamos saludos a todas las naciones. Bueno, empezamos con México, estamos en México, a veces me escriben en dónde estamos en Pachuca, Hidalgo, México, conocida como la Bella Airosa. Estaba ya escuchando un documental que también le llaman La Novia del Viento, algo así. Sí, ¿verdad? Sí. La Novia del Viento. Y allá por donde yo vivo, de veras que sí hay unos ventarrones buenísimos. Pongan sus teléfonos en vibrador para que no nos distraiga. Bien, Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Ponemos en tus manos esta palabra, esta enseñanza, que sea solamente tu palabra, que no sea pensamientos humanos, sino que sea tu palabra la que prevalezca siempre. Te rogamos, Abba, que traigas iluminación a nuestro ser, habla a nuestras vidas, trae revelación, que tu Espíritu, Padre Santo, nos dé revelación y nos dé sabiduría para ponerla en práctica, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Bien. Pues es una enseñanza que yo estuve disfrutando. Es una enseñanza que nació de la Parashá número 28, de unos puntos que vimos ahí, la Parashá. Si ustedes se dan cuenta, las Parashás que les comparto son Parashás muy sencillas. Me enfoco más en lo práctico. Sí vemos de repente información interesante, pero busco más lo práctico de la vida diaria, de lo que nos pueda servir. Muy bien, pues vamos a ver la fe contra lo imposible. Yo creo que una de las cosas que todo creyente, su talón de Aquiles, es la fe. Y es algo impresionante porque si nosotros estamos hablando de las Escrituras o estamos hablando de nuestro Padre, estamos hablando cosas espirituales, y a veces el punto más crítico viene siendo la fe. Entonces vamos a hablar de la fe. Hay 4 pecados, no vamos a decir los 4 pecados capitales, no. Hay 4 pecados que podemos estar batallando nosotros ahora, como creyentes, que podemos estar en alguno de ellos, quizás ya podemos estar más seguido en uno, en otro, en fin, pero lo que yo les quiero decir en este momento es que quizás nuestra vida anterior, pues éramos personas muy malas, hacíamos cosas malas que a Dios no le agradaba, y ya gracias al Padre que regresamos, hicimos lo que se llama Teshuvá, regresamos, giramos y llegamos otra vez al Padre por medio del Mesías, entramos en alianza, en pacto, pero hay cosas que podemos estar con problemas, y si te das cuenta habla de la falta de fe. Viene en Romanos 14, 23, aunque estaban hablando ahí de una alimentación y todo eso, el contexto de la alimentación, pero al final el Rab Shaul lo encierra en un punto y dice: todo lo que no tenga fe es pecado. Entonces esto a mí me llamó la atención. Lo voy a ver aquí en la mesita, dice Romanos. Todos los versículos no los voy a leer porque hoy vamos a ver varias cosas, aunque es una enseñanza sencilla, pero para mí fue profunda. 14:23 dice: pero el que duda y come tiene culpa, porque no lo hace con fe. Y aquí dice al final: porque todo lo que no procede de fe es pecado. Luego viene lo que es la injusticia, en 1 Juan 5:17. Injusticia, maldad. Injusticia tiene que ver con quebrantar la palabra, con hacer cosas injustas, de no ser equitativo, sino como que a veces damos más preferencias a otros.
injusticia, quebrantar, maldad, quebrantar la palabra, maldad. También otro punto que viene en Santiago 4:17, si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, también ¿qué es? Pecado. Y yo creo que si nosotros sabemos hacer lo bueno con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, y no lo hacemos, entonces es pecado. Si te das cuenta, ¿verdad? Que en algún punto podemos fallar. En algún punto podemos estar quizás cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y si dice, bueno, ya gracias a Dios ya no soy asesino. Antes yo asesinaba gente, era un sicario. Bueno, gracias a Dios ya no matas gente. Pero ¿qué tal? No haces lo bueno en tu casa, no haces lo bueno con tu cónyuge o en tu trabajo, con tus compañeros. Y luego viene el otro, el odiar al prójimo. También esta palabra odiar tiene que ver con amar menos, menospreciar, rechazar. Como que a veces eso también es un problema con algunas personas. Y sobre todo cuando estás como empleado, quizás en algún lugar trabajando con compañeros, que haya compañeros muy pesados y como que ya los odias y quisieras desaparecerlos. Y aquí dice Primera de Juan 1:7 y luego viene el capítulo 2 de Primera de Juan 9 al 11. Nos habla ahí también de que odiar al prójimo es pecado. Ahora, aquí estamos hablando ya de 4 pecados. Me voy a enfocar al primero, falta de fe. Entonces vamos a repasarlos. Falta de fe, injusticia, no hacer lo bueno, odiar al prójimo. Yo te aseguro que en su momento, cuando el Padre me lo indique, vamos a desarrollar cada uno y nos vamos a encontrar con muchas cosas. Bien, vamos a hablar de la fe, que en el Strong, en hebreo 530, es la palabra emuná, ¿sí? Emuná. Y fíjense todo lo que encierra esta palabra emuná: fe, creer, reinar, fidelidad, seguridad, confianza, obediencia, descanso, convicción, firmeza, verdad, honradez, lealtad, confirmar, establecido. Fíjense, todas estas palabras nos hablan de fe. Y cuando uno dice, pues, tengo fe en Dios, realmente tenemos fe en nuestro Creador, tenemos fe en nuestro Adonai, tenemos fe en Él, creemos lo que Él nos dice aquí, lo que está escrito, lo creemos, le creemos a Él, y ese es el punto. Fíjense, lo hemos quizás hace tiempo quizás lo dije, lo enseñé. Una cosa es creer en el Eterno, creer al Eterno, creer en Yahweh, creer en el Creador, creer en. Y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios, creerle a Dios. Entonces, si hacemos una encuesta y nos vamos acá a la calle, ¿usted cree en Dios? ¿Qué crees que te van a responder? Sí, todos te van a decir, sí, por supuesto que creo en Dios. Y la mayoría puede coincidir, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Bien, creo en Dios, perfecto. Pero si hacemos una encuesta y volvemos a preguntar, ¿usted le cree a Dios? Y quizás algunos van a contestar que sí, porque no saben quizás lo que encierra la palabra a. ¿Sí? ¿Tú crees en tu papá? ¿Tú le crees a tu papá? A veces hay jóvenes que dicen, no, yo ya no le creo a mi papá. ¿Por qué? Porque lo que dice no lo cumple. ¿Me doy a entender? Si no, mi papá me dice que me trae un chocolate, nunca me lo ha traído. Yo no le creo a mi papá. Pero si su papá, ¿crees en tu papá? Claro, es mi papá y es mi papá, ¿no? Pero si el papá siempre le cumple
que el chocolate, que le cumple, que le prometió esto y se lo cumple, le prometió el otro y se lo cumple. Entonces el joven o la esposa va a decir, bueno, estamos hablando del papá, el joven dice, yo sí creo en mi papá y sí le creo a mi papá, porque lo que él dice, lo hace. Entonces, yo creo que este punto es interesante, hablando de la fe, porque en la vida diaria es cuando usted y yo tenemos que creerle a nuestro papá, a nuestro Abba. Debemos tener, como dice ahí, esa convicción, cuando nosotros realmente tenemos fe, eso nos va a dar firmeza. Ustedes han leído en Santiago, resistan firmes al demonio, al diablo, y él ¿qué va a hacer? Va a huir. Y el resistir firmes, ¿de qué nos está hablando? De fe. Entonces, nosotros debemos resistir firmes, debemos sostenernos en la verdad, que es la Torah. Cuando nosotros practicamos la honradez, ¿qué es eso? ¿Qué es como es? Fe, emuná, lealtad, confirmar y estar establecido. La fe nos va a confirmar, la fe nos va a establecer en un lugar firme. Entonces, la fe me va a dar descanso. Si yo le creo a mi papá, eso me va a hacer descansar. Descanso, que está relacionado con ese reposo del Shabbat. ¿Sí? La fe, si yo digo que tengo fe, soy una persona obediente. Pues si yo digo, yo tengo fe en Dios y no obedezco, entonces mi fe está en duda. Entonces, cuando digo tengo fe en Dios, significa yo le creo. Ahora voy a ir de este lado. Yo le creo a mi Abba lo que Él dice. ¿Sí? Si tengo fe, voy a poder reinar. ¿Y qué significa reinar? Habla de gobernar. Gobernar. Gobernar en fe. Si yo le creo a mi Abba, a mi Padre, yo voy a ser fiel a Él. Me siento seguro en Él. Tengo confianza en Él. Y le voy a obedecer a Él. Y en Él descanso. Eso es fe. Entonces, si yo estoy caminando en fe, el siguiente paso es, yo voy a tener convicción. Si mi Padre me dio una promesa, entonces yo voy a estar convencido de lo que Él me dice. Estoy convencido, le creo. Y en fin, todo esto nos va a llevar, la convicción nos va a dar firmeza. Hay una raíz dentro de lo que es la fe. Es el número 529, Emum, y el número 539. 529 y 539 del hebreo en el Strong, Amán. Tiene la misma raíz. ¿Qué significa? Las primeras 3 letras de la palabra emuná son estas mismas. Y fíjense todo el complemento que nos da de esta raíz, Emum y Amán. Emuná, ya ven como lo hemos dicho. ¿Qué significa? Ir a la mano derecha. Siempre que hablamos de mano derecha, estamos hablando de honor. Dice, cuando dice tú vas a mi mano derecha, es porque nos da un lugar de honor. Como dice Isaías 45, cuando le habló a un rey, dice, te tomé de tu mano derecha, te tomé con la mano derecha y te puse en un lugar seguro. Dice, le dio un lugar de honor. Cuando dice la Escritura que nuestro Mesías está a la derecha de nuestro Creador, ¿qué significa? Tiene un lugar de honor. También nos habla de permanecer. Cuando nosotros realmente tenemos fe, la raíz nos está mostrando entonces que debemos permanecer en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier cuestión que podamos pasar, debemos permanecer. Ejemplo, José, el soñador, conocido como el soñador, él pasó situaciones difíciles. La pregunta es, ¿tuvo fe? Sí. Desde que estaba en el pozo, lo vendieron,
como esclavo, medio comía, no comía bien, si es que comía o le daban sobras, qué sé yo, un esclavo. No tenía una vida muy cómoda. Y todo lo que fue pasando, y podríamos pensar que cuando no le llovía, le lloviznaba, como dice el dicho en México. ¿Cómo es? Le llovía sobre mojado. Le llovía sobre mojado también. O sea, oye, pero era el escogido. Era el buenazo, el que iba a sacar adelante a Israel para que no se muriera de hambre. Y mira lo que está pasando. La pregunta es, ¿qué es lo que estás pasando tú? Hasta algún momento estaremos pasando algo como José, sí, como José. ¿Ya te metieron a una cisterna donde había culebras? Ponzoñosas, culebras de esas que te sacan la lengua, que son groseras. Te enseñan los dientes diciendo, acércate nada más. O sea, imagínate, a José, no creas que era una cisterna donde había agua y dice, ay, qué suave con el calor que hay arriba. No, hombre, aquí no me saquen, déjenme. No, dice que cayó en lo seco, sonó el costalazo. Y las culebras luego se enrollaron y ¡pum! Estaban así para atacar. Pero nuestro Padre no lo permitió. Si nada más lo tocan y van a ver lo que les pasa, cochinas estas culebras. No, entonces dijeron, no lo toquen. Y no lo tocaron, ni una mordida. Y habían unos alacranes, no. Los que hay aquí son unas cositas así chiquitas. Eran unos escorpiones que estaban con su cola igual ya listo para atacar. ¿Y sabes qué? No lo atacaron. Imagínate José ahí, su fe, ¿lo guardó? Sí, él creyó. Él tenía un sueño, tenía una palabra de parte del Eterno. Pero tuvo que pasar situaciones, como dicen, nos acaba de decir Pati, le llovía sobre mojado y sobre, bueno, era una inundación de tantas lluvias ahí ya, tanta. Y según tenía una palabra que el Señor me va a usar. Bueno, permaneció creyendo. La cuestión es, a veces nosotros pasamos situaciones no nada agradables, nada buenas, así que está tratando con nuestra vida, como estaban diciendo en la parashá, de las cejas, el cabello, cuando te quitaban, son cosas que Dios está limpiando, tratando, y es posible que esté tratando con orgullo, con qué sé yo, algo en la parte de nosotros, nuestro Padre está tratando y permite ciertas circunstancias adversas, dolorosas, difíciles y en algunos momentos humillantes. Nuestro Padre lo permite porque quiere sacar lo mejor de nosotros, pero también quiere sacar lo peor de nosotros. Y para que salga lo mejor de nosotros, tiene que salir primero ¿qué? Lo peor. Acuérdense de la plata, le ponen el fuego y empiezan la plata así toda como es, con impurezas, y dice el platero, así como los pastes, ¿verdad? Plateros. Bueno, entonces, es que así se llaman unos pastes, Platero, una marca, muy buenos también. Entonces, le prenden el fuego y empieza a calentarse, y la plata dice, no, pues tranquis, no pasa nada. Y dice, échale más fuego, y más fuego. Entonces ya se empieza a derretir la plata, y empieza a salir desde abajo las impurezas. Tiene un nombre, escorias. Empiezan a salir la escoria y como que empieza a hablar. Y entonces el platero tiene una cucharita especial, pero perfecta, donde agarra así, fras, y va sacando la escoria. Y parece que ya está, y se calienta el otro poquito. Y le vuelve a calentar y vuelve a salir más. ¿Hasta cuándo está la plata? Dice, hasta que tenga calidad espejo. Bueno, no me pregunten si así dicen ellos, pero es así. ¿Qué significa? Que yo me puedo reflejar sin distorsión, porque la escoria distorsiona. Sin distorsión,
Así, se ve como espejo, limpiecito. Dice, este ya está. Ya las impurezas ya salieron. La plata está lista. ¿Se acuerdan que el Rab Shaul decía en Corintios que nosotros debemos reflejar la gloria de nuestro Padre? Entonces, si quieres que reflejemos la gloria, tiene que subirle al fuego. ¿Estás listo? Dice, más, pues el Señor sabrá hasta qué momento. Permanecer, duradero. Debemos aguantar, permanecer y durar. Fíjense que la paciencia tiene que ver con durar, que te aguantas. Seguridad, lo vimos hace un momento. Levantar, no tan solo me las como, sino también las aumento. Levantar, mantenerse, estar relacionado con permanecer firme, confiar, permanecer quieto. Fe también significa permanecer quieto. Yo no sé ustedes, pero cuando empieza a apretar el zapato, en lugar de quedarnos un momento quieto para recibir instrucción, para fortalecernos, como que nos aceleramos. Y al acelerarnos dejamos de escuchar. Y al dejar escuchar, ¿qué pasa? La fe viene en picada. Y cuando la fe viene en picada, la incredulidad crece y ya estamos pecando. ¿Qué es lo que nos está mostrando la raíz de la palabra fe? Quieto, Moreno. Bueno, así me dicen. Quieto. Como dicen los de Colombia, usted tranquilo. Oye, ¿qué? Usted tranquilo. Sí. Quieto. ¿Te ha pasado que a veces estás bajo una presión de alguna situación difícil, pero muy difícil? Pregunto, ¿te quedas quieto? Y ahí es donde tenemos que aprender a crecer en la fe. Aprender a estar quieto en su presencia. Dice el Salmo 46:10, ¿no viene aquí? Quédate quieto y reconoce que yo soy tu Elohim. Dice el Salmo 46:10. A ver un segundo. Arrepiéntanse y sepan que yo soy Elohim. He sido exaltado entre las naciones y he sido exaltado en la tierra. Aquí dice así en la pechita. En otra versión dice quédate quieto. ¿Alguien la tiene diferente? Pero bueno, de todos modos, Juan te llamas. Arrepiéntanse, ¿sí? Y sepan que yo soy Elohim. ¿Cómo dice en otra versión? ¿Lo tienen? Salmo 46:10. ¿Mande? Desistan y aprendan que yo soy Elohim. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré exaltado sobre la tierra. Ajá, desistan, quédense quietos, desistan. Voy a ver en esta. ¿Qué dije? 46. Un segundo. Y dice 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Elohim, yo seré exaltado entre las naciones. Entonces, así dice la NBI. Bueno, de alguna manera es arrepiéntanse, quédense quietos. En la quietud está nuestra fortaleza, dice el profeta Isaías. Y ¿sabes algo? Si realmente queremos fortalecernos en la fe, tenemos que aprender a quedarnos quietos. ¿Me escuchó? Sí. Y también quedarse quietos significa que tenemos que aprender a callarnos. Dice Salomón, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para orar, pero hay tiempo ¿para qué? Para escuchar. Si yo estoy hablando, ahora yo tengo que escuchar, porque la fe viene por escuchar su palabra. Y cuando estamos quietos, aquí hablando de permanecer quietos, que permanecer tranquilos, permanecer en ese relax, en ese reposo, porque hay personas que a veces parecen tarabitas, hablen y hablen y hablen y están orando y hablen y hablen y hablen.
En el nombre de Yeshua. Yo me imagino que nuestro padre dice, ya hija, ya, tranquila ya, descansa tantito, moja tu lengua tantito en el agua. Y la mojan de tanto hablar. También nosotros. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Tranquilo. Antes de que abramos la boca, Él ya lo sabe. Y a lo que yo estoy remarcando aquí es, aprendamos a estar quietos. No significa que no voy a decir lo que voy a orar, la oración que salga de adentro, de orar en el Espíritu. Pero llega un momento en que tenemos que aprender, mis queridos, es aprender a estar quietos. Desistir, como decía una versión ahorita, de hablar y de hacer actividades. Porque a veces dice, estoy quieto, ya no estoy hablando, pero está. Muévese y muévese. Tranquilo, siéntate. Haz de cuenta que te sientas en las piernas de nuestro Padre y recuestas tu cabecita en su pecho. ¿Y qué va a hacer nuestro Padre? Nos va a abrazar. Y yo hasta me imagino que nos abraza y con la otra mano nos agarra la cabeza. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a andarte moviendo? Yo cierro mejor mis ojos y me dejo querer. Me dejo que me abrace porque lo necesito. Nuestro Padre nos puede abrazar, pero a veces tú y yo no le damos la oportunidad a que nos abrace. Porque la misma presión del problema, de la situación, activa la adrenalina y nos pone a actuar, a dar acá, allá. ¿Y sabes qué? Tenemos que buscar, como dice la Escritura, primero el reino de nuestro Padre. Lo demás va a ser añadido en su momento. No significa que no voy a hacer nada. ¿Sí me explico? Como dijimos, todo tiene su tiempo. Pero ¿qué debe de ser lo primero? Buscar al Creador, buscar a nuestro Padre, orar, pero también debo de aprender a guardar silencio, estar quieto, para que Él me ministre, me hable, me tranquilice, me ilumine con ideas lo que puedo hacer y seguir adelante. También la fe nos hace ser genuinos, estables, y el dar también es fe. Cuando una persona es generosa, es fe. Y agradecemos a todos los que apoyan Ministerio 710 al manifestar su fe, al ofrendar para ayudarnos a seguir adelante. Gracias. Bien, ¿se dan cuenta todo lo que es la raíz de fe? Vamos a seguir avanzando. Hay tamaños de fe, ¿sí? La Biblia nos enseña que dice Romanos 12:3 que nuestro Padre ha puesto una medida de fe en cada persona. Y de veras que sí, porque hay personas que tienen una fe impresionante, ya es un don de fe, ¿ok? Todos tenemos una medida de fe, fíjense, pero hay un don de fe, y los que tienen el don de fe fluyen mucho en milagros y muchas cosas. Pero hablando de medidas, hay unos que tienen una fe grande, hay unos que tienen poca fe, y hay unos que tienen, bueno, una pequeña fe. Pero aún así, nuestro Mashiach dice, si tú tuvieras una pequeña fe, si tu fe fuera como un grano de mostaza, el grano de mostaza es más grande que el grano de una semilla de aguacate. ¿Es así? ¿Cuál es más grande? ¿El aguacate o la mostaza? El aguacate. Y no dijo, si tuvieras fe como una semilla de aguacate. No, dijo, si tú tuvieras fe como una semilla de mostaza. O sea, la semilla de mostaza es pequeña. Una medida de fe. Entonces, si tenemos una fe pequeña,
podemos avanzar, podemos seguir. Más vale tener una pequeña fe a tener incredulidad. Fíjense, más vale tener una pequeña fe a tener incredulidad. Porque incredulidad significa que hay cero fe. No, pues preferible tener pequeña o poquita, o mejor grande, ¿verdad? Pero no caer en la incredulidad. Bueno, voy a decir los versículos por cuestión de los que están en el audio. Una fe grande, bueno, la medida de fe viene en Romanos 12:3. Una fe grande nos dice Mateo 15:28, Lucas 7:9. Fe grande. Poca fe viene en Mateo 17:20. Y pequeña fe o fe pequeña, Lucas 17:6. No los voy a leer por cuestión del tiempo porque quiero meterme en otras áreas ahorita. Bueno, ya vimos entonces que hay una medida de fe, ¿ok? Pero debemos crecer en esa medida de fe. Dice Romanos 10:17, ahora sí lo puedes leer ahí. Ahora pues, la fe viene por escuchar atentamente, la palabra de Elohim. ¿Cuál es la palabra de Elohim? Torah. Por eso dice, Shema Israel. ¿Qué significa? Escucha y obedece. Escucha y obedece, Israel, porque ¿de qué sirve que escuches si no obedeces, verdad? Shema es escucha y obedece. Entonces, si le está diciendo Shema Israel, escucha, es porque nuestro Padre quiere que tengamos fe. ¿Qué quiere que tengamos nuestro Padre? Fe. Porque viene por el escuchar y el escuchar la Torah. Hace un momento nos tocó doble parachá, la parachá 27 y 28. Tuvimos abundante palabra deliciosa las dos exposiciones. Aprendimos, estuvimos ¿qué? Primero, escuchando la lectura de la Torah, la Haftará, la escuchamos, luego escuchamos una explicación. Y todo eso nos empezó a hablar, nos empezó a ministrar, luego viene otra para allá, igual, entonces estuvimos escuchando y eso, por eso nos congregamos. Por eso nos congregamos. A veces la persona dice, bueno, yo pues ay, de vez en cuando, ¿no? Y puedo escuchar la enseñanza en mi casa. Sí, la puedes escuchar. Y bien a gusto en tu sillón y pones la pantalla o lo que tú, como no sé cómo la escuches. Y lo puedes hacer, pero lo que no vas a obtener es la bendición que se da aquí, pues en las congregaciones. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es cuando se da y se suelta la bendición a los que podemos asistir. Es importante. Entonces, la fe viene por escuchar. Ya, vamos a ir poniendo más bases para un ejemplo que vamos a ver. Hebreos 11, yo les sugiero que usted lo lea, y con lo que hemos estado hablando usted va a comprender mejor las cosas. Ahí Hebreos 11 nos habla de hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que le creyeron al Creador, al Eterno. Le creyeron a Yahweh. Y con esa convicción, voy a leer Hebreos 11:1, que es un punto importante que quiero que ustedes observen. Dice... Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Cheque usted, la revelación de las cosas que no se ven. Entonces la fe está relacionada con revelación de la palabra. Entonces dice ahí la convicción, por convicción avanzaron, fueron avanzando, conquistando reinos, venciendo ejércitos, derribando leones y en fin. Y aquí me llamó mucho la atención, creyeron contra lo imposible. Porque vemos personajes que nos hablan de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, nos hablan de Isaac, de Jacob, de José, Moisés, de Rahab, la de Jericó, y luego al final ya no dieron más detalles, pero hablan de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, dice, y del resto de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
recibieron promesas, cerraron fauces de leones, sofocaron voraces incendios, fueron librados del filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla, devastaron campamentos, estoy en el 34, campamentos enemigos, 35, devolvieron a sus hijos a las mujeres habiéndolos resucitado de entre los muertos, así lo hizo un profeta. Pero otros murieron torturados sin buscar ser librados a fin de obtener para sí una mejor resurrección. Ahora, aquí el punto es este. Vemos puras victorias. Vencieron ejércitos, los leones y no sé cuánto, y lanzaron y hicieron y deshacieron y de repente dicen, pero otros murieron. A veces nos saltamos ese versículo. No, mira lo que dice. Pero otros murieron torturados sin buscar ser librados a fin de obtener para sí una mejor resurrección. Otros soportaron escarnios, azotes. Otros fueron entregados a cadenas y cárceles. Otros fueron apedreados, uno más aserrados. ¿Quién fue el que fue aserrado? ¿Qué profeta fue? Isaías. Aserrados, imagínate, partido a la mitad, nada de que el mago, no, lo partieron de veras. Otros fueron muertos a filo de espada, otros anduvieron de un lado a otro cubriéndose con pieles de ovejas, de cabras, de vibraciones, atribulados y maltratados. Personas de quienes el mundo no era digno. Anduvieron como errantes en el desierto, en las montañas, en las cuevas, en las grietas de la tierra. Pero todos estos, que por su fe tuvo testimonio de ellos, no recibieron la promesa, porque Dios los consideró de antemano para nuestro beneficio, para que no fueran perfeccionados ellos sin nosotros. ¿Te das cuenta lo que es la fe? Y a veces pasamos situaciones difíciles. ¿Quién pasó situaciones difíciles en esta semana? ¿O en este mes? Dios, ¿dónde está Dios? Si estoy leyendo la Torah y me pongo el talid y estoy orando con talid y estoy peor. ¿A poco no has pensado eso? Sí. Esa risa como que se bajan. Sí. Pero pues mira lo que te acabo de leer, y eran personas de fe, fueron apedreados. En el libro de Hechos, ¿quién fue apedreado? Esteban. Les dijo el huevo y quien lo puso. Les dio una buena recorrida de las escrituras, de Torah y de todo a los sacerdotes, y les incomodó porque les dijo la verdad y dijo, no, hay que apedrearlo, blasfemo, órale, y lo apedrearon. Y no creas que eran unas pedradas, pues lo dejaron inconsciente y ya pum, hasta que lo mataron. ¿Y Esteban tenía fe? Sí. Todos los héroes de la fe, mis queridos, pasaron tiempos difíciles, pero ya ven lo que vimos, lo que significa fe, permanecieron. No nos echemos para atrás, mis queridos, aunque estemos pasando tiempos difíciles. Ahí te va otra cosa, ojo, muchas veces nosotros estamos enfrentando las consecuencias de malas decisiones. ¿Has tomado malas decisiones? Sí. ¿Ya te arrepentiste? Sí. Ya hice teshuvá, ya regresé, ya pedí perdón al Padre. Padre, la regué, pero bien feo. Me había dicho que a la izquierda y me fui por la derecha. Y estoy pagando las consecuencias, Padre. ¿Y qué el Padre decir? Pues ahí arréglatelas como puedas. ¿Tú crees que haga eso? No. Nadie tiene un corazón como nuestro bendito Padre. Nadie. Sí nos da nuestras regañadas, sí nos da nuestra paliza, porque el que ama lo corrige, lo disciplina. Y alguno dice, ay, no me ames tanto. No, aguántese. El Señor nos dice, te amo con todo mi corazón. Ajá. Si la hemos regado,
Tenemos que aprender de ese error. Tampoco es para hundirnos en la culpabilidad. Pero ¿por qué lo hice? Si ya lo sabía y no sé cuánto. Y la culpabilidad nos puede debilitar. Ojo, la culpabilidad debilita tu vida física. La culpabilidad también debilita tu fe. Y eso es lo que el diablo quiere. Porque ¿sabe cómo nos puede derrotar? Sin fe. Resiste al diablo firme y él que va a huir. Pero cuando no hay fe, no hay firmeza. Entonces si la regamos, bueno, ok, ya la regamos, pero vamos a apartarnos de ese error y vamos a hacer techubá y regresar al Padre y decirle: Padre, perdóname, la regué aquí, en esto, tú no me habías mostrado esto, pero desobedecí. Porque los errores que cometemos, ¿qué son? Desobediencias. Y el Padre nos perdona si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de ese pecado. Él nos perdona, sí. Pero ahora tenemos que enfrentar, ¿qué? Las consecuencias. Pero lo bonito de esto es que no lo vamos a hacer solos. Pero no es fácil. Creyeron contra lo imposible. ¿Alguien necesita un milagro? Sí. Algunos nada más. Yo necesito un milagro. Se mantuvieron, ¿qué? Creyendo. Mis amados, que las cosas están enchiladas a peso. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos creyendo. Dice ahí, lucharon hasta el final. Algunos tuvieron que morir, pero se mantuvieron creyendo. ¿Y qué dice Apocalipsis? ¿Qué nos dice nuestro amado Mesías en esa carta de Apocalipsis o Revelaciones, como dicen algunos? ¿Qué nos dice? Hijo, sé fiel hasta donde puedas. ¿No dice eso? Sé fiel hasta la muerte. Ok. Sufrieron algunos y murieron, como leímos, pero otros vieron lo invisible, porque había convicción, había una revelación. Quiero hablarte de una historia que se habló hace un momento, te la voy a platicar, no lo voy a leer. Hambre en Samaria. Y dice ahí en Segunda de Reyes 6:24, 7 al 2, que el ejército sirio vino contra Samaria. Lo sitió. Cuando un ejército llega y hace un sitio, o sea, lo rodea, ¿saben lo que hacen? ¿Para qué lo hacen? Para que el pueblo que está sitiado empiece a acabarse todo su comestible y llegue al punto que se rinda y abran las puertas y dicen: nos rendimos, salen con la banderita, nos rendimos, ya, ahí muere, ¿no? Entonces ya los conquistan. Por eso se los van a sitiar. Otras veces los van a sitiar y ya cuando están más débiles se empiezan a atacar. Pues bueno, Siria, este ejército, un ejército numeroso, y lo sitiaron a Samaria. Y empezaron a acabarse los alimentos. Iban los alimentos cayendo, o sea, se los iban comiendo más bien. Y ya casi no había. Y llegó el momento que se empezaron a comer a sus propios hijos. Oye, ya para llegar a ese grado, ¡qué valor! ¡Qué valor de comerse a su propio hijo! ¡Wow! Pero ¿sabes qué? Deuteronomio 28, 49 al 57 lo dijo. Cuando ustedes desobedezcan y se aparten de mí y no obedezcan la palabra, la Torah, van a ser sitiados y bla, 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 y bla, 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 y se van a comer a sus hijos. Aquí está, es una maldición. ¿Qué pasó con Samaria? Eran desobedientes. Acuérdense que Samaria, el reino del norte, cuando se dividió en dos, hicieron su propio templo, cambiaron las fechas de las fiestas, hicieron los becerros, en fin, y pusieron sacerdotes no de la orden de Leví, hicieron todo lo contrario de la palabra de la Torah. Y empezaron a desobedecer, idolatría, perversión y tantas cosas.
Y de las dos casas, las dos se portaron mal, pero en los dos reinos, hablando de los dos reinos, pero la que más reyes perversos tuvo fue el reino del norte, Samaria. Fue la más perversa. Entonces fue sitiado y empezó una hambruna y se empezaron a comer los hijos. Y el rey estaba ya desesperado y llegó una mujer y le dice: rey, y ahí andaba en la orilla, ahí en lo alto. Él estaba por dentro vestido de luto, o sea, estaba sufriendo. Dice: aquí esta mujer quedamos de que nos íbamos a comer un día a mi hijo y al otro día a su hijo. Ya nos comimos el mío y ahora ella ya escondió el suyo. Y cuando el rey escuchó eso de que se estaban comiendo sus propios hijos, que como dice Deuteronomio, se rasgó las vestiduras, fue algo como diciendo: ya estamos acabados, ya, hasta aquí. ¿Cuántas veces te ha pasado que dices: ya no veo la solución, ya hasta aquí, ya no sé qué hacer? ¿Te ha pasado? El suministro, dice ahí, o la provisión de alimentos fue cortado. A veces pasa eso, que el suministro, la provisión, como que ¡pum!, de repente es cortada. Efraín, al estar en desobediencia, no tenía la fe para creer en Yahweh. Cuando una persona camina en desobediencia, no tiene fe para creer. ¿Lo escuchó? Si nosotros caminamos en desobediencia, no vamos a tener fe para creer. Y fue cuando se levantó el profeta. Vamos para allá. Ahora sí. ¿Qué dijimos que es? Segunda de Reyes 7. Es parte de la Haftará de hoy. Pero yo quiero que observen algo. Dice, ya después que vieron, ya se imaginaron cómo estaba la gente con hambre. ¿Usted cree que había desesperación? Sí. Cuando llegamos a trabajar los hombres, hombres, llegamos a trabajar y todavía están terminando de cocinar y traemos un hambre, pero de náufrago. ¿Qué haces? Te desesperas y quieres que comer lo que encuentres. ¿Sí? Imagínate esa ciudad. Checa, ojo con lo que vamos a leer. Entonces dijo Eliseo: escuchen palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Elohim: mañana a estas horas en la puerta de Samaria, un seah de flor de harina se venderá por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo. Y chequen el 2. El oficial cuya mano se apoyaba el rey, o sea, era su asistente, una persona importante, replicó diciendo: aunque Yahweh hiciera ventanas en el cielo, ¿sucedería esto? Y él dijo: he aquí que tú lo verás, le dijo el profeta, con tus propios ojos, pero no comerás de él. Esto se llama la pura incredulidad hablando. Checa, viene una palabra y dice: Yahweh dice esto, y en lugar de decir amén, ¿qué dijo? Bájale 2 rayitas, profeta, hombre. Te pasa, estás viendo que se están muriendo de hambre y vienes tú con esto. Chale, hijo, de ahí salió el chale. Entonces, la incredulidad, dice, aunque Yahweh abra los cielos, eso no puede pasar. Y quiero decirte, y es algo que le comentaba a mi esposa, lo que yo pude aprender es que nuestro Padre puede cambiar las cosas de un día para otro. De una situación de caso terminal, de una cosa, bueno, la neta, ¿era imposible? ¿Era una situación imposible? Sí. La verdad, sí. O sea, humanamente pensando, diciendo, ay, que al otro día va a haber harina y todo y lo vamos a comprar bien barato. O sea, ¿cómo? Sin embargo, uno nada más dijo, no, eso no puede pasar. Estás viendo, mira, todo ese ejército, mire, ¿ya los vieron?
son un titipuchal. ¿Sí saben lo que es titipuchal? O sea, son muchos. Son muchos. Son muchos. ¿Cómo va a suceder? Quiero decirte que la incredulidad siempre se va a enfocar en la realidad. ¿En qué se enfoca la incredulidad? En la realidad. Y cuando tú y yo nos enfocamos en la realidad sin tener una palabra, caemos en la incredulidad. No significa que no vamos a ver la realidad, sí, pero es diferente ver la realidad con una palabra a ver la realidad sin una palabra. ¿Cómo la quieres ver? Con una palabra. Bien. Entonces, la historia nos dice que debemos creer en los profetas. Dice en Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. Había una ley, ahí también hubo otro milagro, una pelea contra otros ejércitos, eran poquitos contra muchos. Ya sabes cómo es nuestro Padre, ¿no? Y dijo ahí el rey: creamos a los profetas. Creamos a los profetas y vamos a tener éxito. Y quiero decirte la que sigue. Elías profetizó que pronto Yahweh le pondría fin a la hambruna. Yo creo que todos necesitamos una palabra para que se ponga fin a la situación que estamos viviendo. ¿Ya quieres que ponga fin? Sí. Hay que pedirle una palabra. Padre, dame una palabra. Aquí hay mucha, sí, pero es una palabra revelada. Padre, revélame una palabra, yo la necesito para poner fin a esta situación. Lo que sucedió al sirviente del rey constituye un dramático ejemplo de la actitud de Yahweh hacia la incredulidad. Vemos ahí en el capítulo 7, ahora 18 al 20, cheque usted. Y tuvo cumplimiento la palabra del profeta de Elohim, quien había dicho al rey: mañana a estas horas en la puerta de Samaria un seas de flor de harina se venderá por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo. Pues este oficial había replicado diciendo: el profeta de Dios, aunque Yahweh hiciera ventanas en el cielo, ¿sucedería esto? Y el profeta le había respondido: he aquí que tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. 20 dice: y así le sucedió, pues la gente lo atropelló en la puerta y él murió. Lo atropelló, imagínate, toda la gente corriendo porque dice: hay comida, vamos. Y salieron todos, harina, lo que encuentren, vamos a comer. Y salieron con desesperación. Y el hombre que estaba en la puerta ni chance tuvo y lo empezaron a pisar, imagínate. ¡Wow! Murió de una manera muy desagradable, dolorosa. ¿Sabes qué? Mis queridos, la incredulidad trae dolor. Trae dolor. Al decir que Yahweh no puede rescatar a alguien en una situación imposible, demuestra su falta de fe, de una total falta de fe. Es que tu caso está difícil, mano, la verdad, quién sabe. Quiero decirte que lo que yo he aprendido en mi caminar en todos estos años, la fe es una decisión, no tiene que ver nada con las emociones. Porque las emociones a veces están arriba, sí, vamos, así, allá, y a veces están... La incredulidad te roba la paz. La incredulidad te impulsa solo a apoyarte en tus propias fuerzas. Ojo, quieres resolver todo en tus propias fuerzas y aún lo que le corresponde hacer a nuestro Padre lo quieres hacer tú. Por la misma desesperación. Y uno de los síntomas de la incredulidad puede ser la desesperación. Empezamos a desesperarnos. Y tenemos que, ojo, ya me empiezo a desesperar. Entonces, cuando la desesperación empieza a crecer, ¿qué pasa con tu fe? Empieza a disminuir. Pero cuando la fe empieza a crecer, ¿qué pasa con la desesperación? Disminuye, pero la fe trae junto con él, la fe trae paz. Shalom.
Entonces la desesperación te impulsa a apoyarte en tus propias fuerzas. Quieres resolverlo tú con tus propias fuerzas. Y ojo, cuando lo queremos resolver con nuestras propias fuerzas es cuando cometemos los errores. Hacemos cosas que no debemos hacer. La incredulidad dice, primero tengo que ver y ya luego creeré. Pero el que tiene fe, ¿qué dice? Primero creo, luego veo. Y la incredulidad se enfoca en lo imposible. Y por supuesto que va a caer en desánimo. Yahweh tiene todo el poder para cambiar las cosas de un momento a otro. Para nuestro Elohim no hay nada imposible. Y estos versículos no los voy a leer, es para que usted los lea en casa. Lucas 1:37, Jeremías 37:27, Salmo 115:3, Lucas 18:27, Marcos 10:27 y Mateo 19:26. ¿De qué nos habla? De que para nuestro Elohim no hay nada imposible. Puede cambiar las cosas de un día para otro o de un segundo a otro. ¿Lo podrá hacer? Sí. Sí. Falta que lo creamos. Y Efesios 1:17 al 23 nos muestra. Efesios 1:17 al 23 nos dice que el Espíritu de nuestro Padre nos da la revelación y la sabiduría. Y eso nos va a ayudar a empezar a creer en ese poder. ¿Y sabes qué? El poder de nuestro Padre está a favor de los que creen. Ese poder que levantó de entre los muertos al Mesías. Ese poder que hizo los cielos y la tierra. Ese poder que hizo los animales, lo que hizo la creación. Ese poder está a favor de ¿quiénes? De los que creemos. El poder de Yahweh está a favor de los que creemos. Y yo quiero terminar, y esta parte es una parte importantísima. Yo quiero terminar leyendo Isaías unos versículos. Y usted ahorita se va a poner de pie, porque vamos a hacer algo por fe. Voy a hacer una oración muy sencilla y al final otra oración. Es 41 del 8 al 20. Yo voy a ir diciendo versículo por versículo, terminando un versículo, inmediatamente usted va a decir amén, pero no de ¿cómo vas a decir? Amén. Amén. O sea, lo vas a decir con convicción, no como, pues a ver qué pasa. Dijo el pastor que diga amén, yo digo amén. Amén. Y dice, amén. No, ponga atención a lo que vamos a leer, porque son promesas. ¿Quieres una palabra? Sí. Algunos quieren, no todos. Bueno, Sí. para los que quieren, esa palabra es para usted. Y cuando la oiga, tenga esa convicción que lo que nuestro papito está diciendo, así va a ser. Amén. Y decimos un versículo y tú vas a decir, amén. Así, con convicción, sí, Señor. Amén. Póngase de pie. Padre, vamos a leer tu palabra. Y lo que dijo el profeta, así como dice Crónicas 20:20, segunda de Crónicas 20:20, que creamos a los profetas. Isaías es un profeta tuyo y esta palabra es para Israel. Nosotros somos, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, somos Israel porque fuimos injertados por nuestro Mesías Yeshua. Ahora somos Israel, ahora esta palabra nos pertenece también porque somos herederos juntamente con Israel. Así está escrito. Padre, antes que nada, te queremos decir que creemos todo lo que le has dicho al profeta. Lo creemos, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Antes de empezar a leer, les voy a decir algo. Amós, capítulo 3, dice que nuestro Padre no hace nada sin antes revelárselo al profeta. Y nuestro Padre
se lo reveló al profeta para Israel, y tú y yo somos Israel. Y significa que Él lo va a hacer, y ya lo está haciendo. Recuérdense, cuando yo termine me quedo en silencio. Ahora sí que voy a estar leyendo en la pechita. Ahora pues, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, a quien he fortalecido. Amén. Amén. Eso, wow, qué rico. Amén. Yo te llamé desde los extremos de la tierra y desde regiones remotas, y te he dicho: tú eres mi siervo, yo te he escogido, no te he desechado. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Elohim. Te he fortalecido, ciertamente te he ayudado, y también te he sustentado con la diestra de justicia, con mi diestra de justicia. Amén. Los que tienen envidia serán avergonzados. Los que te tienen envidia serán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo serán como nada, pues dejarán de ser. Amén. Buscarás a los que contienden contigo, pero no los encontrarás. Serás como si no existieran los que luchan contra ti. Amén. Porque yo soy Yahweh, tu Elohim, el que fortalece tu diestra. Yo te he dicho: no temas, yo soy tu ayudador. Amén. No tengas temor, gusano de Jacob, langosta de Israel, yo soy tu ayudador, declara Yahweh, y tu redentor, el Santo de Israel. Amén. He aquí que yo te he convertido en un trillo nuevo, que corta y tritura. Trillarás los montes y los molerás, y a las colinas dejarás como el tamo. Amén. Los aventarás y el viento se los llevará, el torbellino los esparcirá. Pero tú te regocijarás en Yahweh, en el Santo de Israel te gloriarás. Amén. Los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca por la sed. Yo, Yahweh, el Dios de Israel, les responderé y no los abandonaré. Amén. Abriré ríos en los montes y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua, y en fuentes de aguas la tierra seca. Amén. Pondré cedros, acacias, mirtos y olivos en el desierto, y simultáneamente pondré en el valle excelentes cipreses. Amén. Para que vean y sepan, consideren y entiendan juntos que la mano de Yahweh hizo esto, que el Santo de Israel lo creó. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Creemos tu palabra. Cada amén que hemos dicho como congregación es porque te creemos a ti, Padre Santo. Padre, tú eres el único que puedes cambiar las circunstancias, como lo hiciste en Samaria de un día a otro. Pero sabemos que lo puedes cambiar de un segundo a otro segundo, porque para ti no hay nada imposible, Padre Santo. No hay nada imposible. Perdónanos por esos momentos de incredulidad. Perdónanos por esos momentos de desesperación. Perdónanos por no creerte. Padre, te rogamos que nos ayudes y nos des la sabiduría, la revelación y la sabiduría para tomar decisiones correctas, pero también para confrontar las consecuencias de las malas decisiones. Hoy hemos leído tu palabra y dices que no nos vas a abandonar. Te creemos, Padre. Tú eres nuestro ayudador. No tenemos a nadie más. Nos sentimos dichosos de que seas nuestro Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. Y así de pie, ya para terminar. Romanos 10:10 dice: porque el corazón que cree en Él, que está hablando de Yeshua, es justificado, y la boca que le reconoce es salva. Declara esta palabra, ora con esa palabra y dale gracias.
Toda esta semana y todo el tiempo que el Espíritu te diga que lo hagas, ora, declara con tu palabra y vamos a ser salvos. ¿Qué significa? Que nos va a sacar adelante. Porque el justo por la fe vivirá. Escuchamos la palabra, la creemos, la confesamos y vamos a actuar conforme a esa palabra. Aleluya. Eso es la enseñanza. Ruego a mi Padre que haya sido de bendición esta palabra y pues déjenme hacer una oración. Padre, yo te doy gracias por tu congregación. Aún por los que no pudieron estar hoy, te rogamos que esta palabra llegue a sus vidas y la puedan creer también junto con nosotros. Padre, te ruego que a partir de este momento tu poder empiece a fluir en todos nosotros, porque solamente tú puedes hacer milagros. Creemos en nuestro corazón, estamos convencidos que eres el Todopoderoso y no hay nada imposible para ti. Pero también vamos a declarar con nuestra boca, vamos a confesar con nuestra boca tu palabra, vamos a orar conforme a tu palabra. Padre Santo, gracias, gracias por amarnos. Gracias por no desecharnos, gracias por no darnos la espalda. Gracias por sostenernos con tu brazo de justicia. Gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, levanto a tu congregación y aún los que están en otras naciones. Que Yahweh te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia y te dé shalom en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, de donde quiera que estés. Que la Torah brille en tu vida, en el nombre de Yeshua, que así sea, Padre. Amén. Amén.